Estamos en el mundo ahora de France 24. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde. Vamos con los titulares internacionales de esta hora. El presidente del gobierno español señala que avanza la recuperación de la red eléctrica tras el apagón masivo en la península ibérica. Las autoridades piden a la ciudadanía limitar desplazamientos, llamadas e informarse solo por vías oficiales mientras se investigan las causas del incidente. Los canadienses votan en unas elecciones anticipadas marcadas por la guerra comercial de Donald Trump y sus amenazas de anexar el país, así como por el cambio del liderazgo en el Partido Liberal y tras el atropello masivo del fin de semana que causó 11 muertos en Vancouver. El miércoles 7 de mayo es la fecha anunciada por los cardenales reunidos en el Vaticano para dar inicio al cónclave del que saldrá el nuevo líder de la Iglesia Católica. La Capilla Sixtina ya fue restringida al público. Les cuento que más adelante, después de las noticias, en directo iremos hasta Canadá, donde avanza, como decíamos, la jornada electoral anticipada. Conectaremos con nuestra enviada especial, Mamen Sala, para abordar las claves de esta elección. Bien, iniciamos entonces en la península ibérica, donde avanza la restauración del servicio eléctrico tras el apagón masivo que ha hecho caer por completo la red eléctrica y de comunicaciones en España y Portugal. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, insiste en que las causas del incidente todavía se investigan y pide a la ciudadanía informarse solo por los canales oficiales y limitar también los desplazamientos y las llamadas. Albert Naya nos amplía. Un apagón generalizado en Portugal, España y una pequeña zona al sur de Francia. La mayor empresa española que opera en los sectores eléctrico y gasístico confirmaba el suceso con un comunicado en redes sociales. Asistimos a un problema eléctrico a escala ibérica. Estamos reponiendo el suministro en colaboración con Red Eléctrica según los procedimientos establecidos. En caso de emergencia, los teléfonos de contacto de e-distribución. Y unas fallas que comenzaban a arreglarse a medida que avanzaba la tarde, según la Red Eléctrica Española. En estos momentos se ha conseguido recuperar tensión en subestaciones de varias zonas del norte, sur y oeste peninsular. Pero el caos en las grandes ciudades era visible. Desde Portugal señalaban que el origen del problema estaba fuera del país y apuntaban hacia España. El presidente del gobierno español indicó que se buscaban las causas. Sobre las causas, todavía no tenemos información concluyente sobre los motivos de este corte. Por lo que pido a la ciudadanía, al igual que hemos hecho en crisis pasadas, que se informen por los canales oficiales. Es mejor no especular. Ya sabremos las causas, no descartamos ninguna hipótesis, pero ahora debemos centrarnos en lo más importante, que es devolver la electricidad a nuestros hogares. En las calles de Madrid, semáforos apagados y unos habitantes que no daban crédito. Y estoy en un data center. Y ahora han saltado las alarmas y ahora estamos con los grupos y ahora pienso saber qué pasará, porque los grupos no se pueden caer. Y si caen los grupos, cae toda la comunicación. Y es un problema muy grande. Fallos que también afectaron ampliamente al transporte. Los aeropuertos y las estaciones ferroviarias acumulaban miles de pasajeros buscando respuestas. Vamos ahora hasta Canadá, donde avanza este lunes la jornada electoral de unos comicios anticipados tras la renuncia de Justin Trudeau. Precisamente Mark Carney, que ha ocupado en las últimas semanas el cargo de primer ministro en funciones y es también el candidato del Partido Liberal en estas elecciones, ha logrado una rápida remontada en las encuestas hasta igualar al Partido Conservador. Un giro en las expectativas que se explica en parte por sus respuestas a la guerra comercial declarada por Donald Trump y a sus amenazas de anexar el territorio canadiense. En estas elecciones legislativas, recordemos, eligen a 343 diputados que designarán al próximo primer ministro. Informe de Diego Bassani. Los canadienses acuden a las urnas para elegir a los 343 miembros de la Cámara de los Comunes. Esta Cámara fue creada en el año 1867, cuando el Parlamento británico aprobó la llamada Ley de América del Norte Británica, que fue la que unió a la provincia de Canadá a Nueva Escocia y a Nuevo Brunswick, en lo que pasó a llamarse la Federación de Canadá. Durante 64 años, la Cámara de los Comunes, que se basó en el modelo de Westminster, es decir, el Parlamento de Reino Unido, se mantuvo subordinada al Parlamento británico. Esto solo cambió
cambio hasta 1931, cuando el Estatuto de Westminster le otorgó autonomía. Pero, ¿cómo funciona el sistema electoral canadiense? En este territorio, el Parlamento está integrado por dos cámaras, la alta y la baja. La alta es el Senado y la baja es justamente la Cámara de los Comunes, la cual ostenta mayor poder que la alta. ¿Por qué? Porque para que un proyecto se convierta en ley en Canadá, aunque debe ser aprobado por las dos cámaras, la Cámara Alta solo modifica ocasionalmente lo que ya ha recibido el visto bueno de la Cámara de los Comunes. En este contexto, estas elecciones son clave porque el gobierno de esta nación permanece en el cargo solo si conserva el apoyo de la Cámara de los Comunes, por lo que en cada una de las 10 provincias del país, la campaña por lograr un escaño en la Cámara Baja ha sido férrea. En Canadá no importa el nombre que tengas en la política federal, tienes que ganar tu circunscripción local para tener un escaño en la Cámara Baja. No se puede hablar en el Parlamento si no se tiene un escaño en él. Lo que significa que la continuidad en el poder, en este caso del Partido Liberal, en cabeza de Mark Carney, depende del resultado de esta jornada. Antes de que Carney llegara al mando el 14 de marzo, luego de que el ex primer ministro Justin Trudeau dimitiera, el Partido Liberal era el partido que tenía el mayor número de diputados en la Cámara, 152, delante del Partido Conservador con 120 escaños. En el poder desde 2015, los liberales gobernaron a partir de 2021 en coalición por no tener la mayoría absoluta en la Cámara de los Comunes. De Canadá vamos hasta el Vaticano porque los cardenales reunidos en la Santa Sede ya han anunciado que el cónclave para elegir al sucesor del Papa Francisco iniciará el próximo 7 de mayo. Si bien la duración del proceso es incierto, varias fuentes de la Iglesia señalan que la reunión podría durar más que en ocasiones pasadas debido, entre otras cuestiones, a que muchos de los participantes ni siquiera se conocen. Un evento para la historia. El proceso de elección del nuevo Papa genera desde ya expectativas entre muchos sobre lo que será la señal que indica que se eligió al sucesor de Francisco. Será emocionante ver qué tan rápido pasa hasta que veamos el humo blanco. Vi la película Cónclave de camino aquí y es un proceso fascinante. Me encantaría estar aquí y ver cómo sale el humo. Pero sí, por desgracia, nos lo vamos a perder. Aunque también tomó por sorpresa a quienes visitan el Vaticano por estos días, pues uno de sus más famosos monumentos, la Capilla Sixtina, estará cerrada desde este lunes para iniciar los preparativos del cónclave. Sin duda decepcionada. Venir desde tan lejos y no poder visitar uno de los sitios principales es muy decepcionante. La fecha escogida, el 7 de mayo, marca 16 días después de la muerte del Papa. Y según expertos en el Vaticano, este tiempo les dará a los cardenales el margen para encontrar un consenso antes de la crucial votación. Lo que parece significar es que acordaron entre ellos que necesitan más tiempo para conocerse, porque podrían haber empezado antes, pero decidieron alargarlo. Muchos de los cardenales nombrados por el Papa Francisco nunca se han conocido, y por ello se cree que este cónclave podría alargarse en comparación con los de 2005 y 2013, que duraron tan solo 2 días. Pasamos a noticias de la guerra en Ucrania porque el presidente ruso Vladimir Putin anunció una tregua de 3 días a partir del 8 de mayo en motivo del Día de la Victoria sobre la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, la portavoz de la Casa Blanca respondió que lo que quiere Donald Trump es un cese el fuego permanente. El comunicado de Moscú llega además un día después de que el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, insistiera en que para que Washington siga mediando, esta semana tiene que ser clave en las conversaciones de paz. Vladimir Putin promete un alto el fuego. Así lo anunció el Kremlin este lunes. Serían 72 horas entre el 8 y el 11 de mayo sin hostilidades en Ucrania. El motivo, conmemorar el 9 de mayo el 80 aniversario de lo que llaman el Día de la Victoria sobre la Alemania nazi. Rusia cree que la parte ucraniana debería seguir este ejemplo. En caso de violación del alto el fuego por parte de Ucrania, las Fuerzas Armadas rusas darán una respuesta adecuada y eficaz. El documento argumentó razones humanitarias y sería el segundo anuncio de tregua que Putin realiza este año, tras el de Pascua, que ambas partes se acusaron de violar. Luego del anuncio, el mandatario ruso habló en el Consejo de Legisladores del país en San Petersburgo, donde no tocó el tema de la tregua, pero agradeció a los parlamentarios
parlamentarios. Sé que su prioridad absoluta sigue siendo garantizar el cumplimiento de las tareas de la operación militar especial, apoyando a la industria de defensa, el ejército y la armada. Gracias por la profunda comprensión de su responsabilidad cívica y profesional. Ucrania reaccionó en redes sociales a través de su canciller. Si Rusia realmente quiere la paz, debe cesar el fuego inmediatamente. ¿Por qué esperar hasta el 8 de mayo? Si el fuego puede extinguirse ahora y en cualquier momento durante 30 días, entonces sería real, no solo para un desfile. Ucrania está dispuesta a apoyar un alto el fuego completo y duradero, y esto es lo que proponemos constantemente, durante al menos 30 días. La Casa Blanca también respondió. Trump está cada vez más frustrado con los líderes de ambos países. Quiere un alto el fuego permanente. Estados Unidos viene impulsando diálogos entre las partes para un cese al fuego permanente e incluso un eventual fin de la guerra. Vamos con noticias de Irán porque aumentó a 65 muertos el balance de la explosión del sábado en el principal puerto comercial del país, según informan las autoridades. Sin embargo, los equipos de bomberos iraníes, apoyados por aviones rusos, ya lo saben, ya lograron apagar el incendio que estaba activo desde el mismo sábado, según fuentes citadas por la agencia Associated Press. En otras noticias, los hutíes acusan a Estados Unidos de bombardear nuevamente Yemen. Un ataque contra Saada ha matado al menos a 68 personas y herido a 47, según fuentes hutíes. El Ministerio del Interior de Yemen informa que el impacto fue dirigido a un centro de detención que albergaba a 115 migrantes africanos. Este lunes, los hutíes además anunciaron que continuarán sus ataques en el Mar Rojo. Esta mañana presenciamos un atroz crimen cometido por la aviación estadounidense en la gobernación de Saada contra el centro de detención. Atacaron el hangar de los africanos. Recibimos varios casos quirúrgicos, desde moderados hasta críticos y leves. Se brindaron servicios médicos y ahora estamos clasificando los casos. Algunos fueron transferidos al departamento de cirugía para su tratamiento, mientras que otros reciben tratamiento en el lugar. Los equipos de rescate siguen en tierra. Vamos a la Franja de Gaza, donde el ejército de Israel ha matado a 40 personas más este lunes, según el recuento de la Defensa Civil Palestina citada por AFP. Los bombardeos israelíes han impactado contra Jabalia, Ciudad de Gaza o Han Yunis, mientras el gobierno de Benjamin Netanyahu mantiene el bloqueo de alimentos y ayuda humanitaria al enclave desde hace ya más de 50 días como supuesta medida de presión a Hamás, mientras negocian restablecer un cese el fuego después de que, recordemos, el 18 de marzo Israel rompiera el que estaba vigente desde enero. Precisamente ante la Corte Internacional de Justicia, autoridades palestinas denuncian que Israel usa el hambre y el bloqueo de la ayuda humanitaria en la Franja de Gaza como arma de guerra. Este lunes en La Haya iniciaron las audiencias contra el Estado de Israel, acusado de violar el derecho internacional que le exige permitir la presencia y las actividades de Naciones Unidas en el territorio palestino ocupado en virtud de su condición de potencia ocupante. Sin embargo, el ministro de Exteriores israelí denuncia una persecución internacional contra el Estado de Israel.